Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 3 que está conformado por Axel, Rogelio, Brian, Jessica, Melissa y yo, Verónica. Nosotros hablaremos sobre la definición y origen de los números complejos. Bueno, empezaremos hablando sobre quién inventó los números complejos. Rafael Bombelli fue un matemático e ingeniero hidráulico italiano, nacido en 1526 hasta 1572, llevando su educación en la Universidad de Bolonia. Rafael Bombelli, con su mentalidad de ingeniero, ideó los números complejos porque le resultaban necesarios para sus cálculos. En alguno de sus descansos, motivado por la paralización momentánea de alguna obra de ingeniería, Bombelli decidió escribir un libro de álgebra. En sus estudios algebraicos, de forma secundaria, dio con una de sus principales contribuciones a las matemáticas, que sería la creación de los números complejos. Los números complejos surgen del intento de encontrar las raíces de las funciones cúbicas. Inicialmente se trabajaba con expresiones de René Descartes, llamaba números imaginarios. En 1977, el matemático suizo Leonhard Euler introdujo el símbolo I para representar la unidad imaginaria. La existencia de los números complejos no fue completamente aceptada hasta la más abajo mencionada interpretación geométrica que fue descrita por Wessel en 1799, redescubierta algunos años después y popularizada por Gauss. La implementación más formal con pares de números reales fue en la década del siglo XIX. Bueno, los números complejos conforman un grupo de cifras resultantes de la suma entre un número real y uno de tipo imaginario. Un número complejo tiene la forma de A más B, y donde A y B son números reales. A eso se le conoce como la parte real y a B se le conoce como la parte imaginaria. ¿Qué son los números complejos? La noción de un número complejo aparece en posibilidad de los números reales de abarcar a las raíces de orden par del conjunto de los números negativos. Los números complejos deben reflejar todas las raíces de los polinomios. Los números complejos componen el dominado cuerpo complejo C cuando el componente real A es identificado como el correspondiente complejo A0. El cuerpo de estos números reales R se transforma en un subcuerpo de C. Por otra parte, C conforma un espacio vectorial de 2 dimensiones sobre R. Esto demuestra que los números complejos no admiten la posibilidad de mantener un orden. Un número real, de acuerdo a la definición, es aquel que puede ser expresado por un número entero, como lo son 4, 15 o 26, o uno decimal que puede ser 1.25, 38.12 y 29.15. En cambio, un número imaginario es aquel cuyo cuadrado es negativo. El concepto de un número imaginario fue desarrollado por Leonhard Euler en 1777, cuando le otorgó a B1 el nombre de I, que quiere decir que es imaginario. Bien, ahora vamos a ver algunos ejercicios en base a las operaciones con los números complejos. Vamos a empezar con la suma y la resta en los números complejos. Para sumarlos y restarlos, estos tienen que estar escritos en forma binomial, como lo tenemos en este lado. También se puede sumar gráficamente por vectores que son en el plano complejo, pero esa parte no la vamos a ver. Solo nos vamos a enfocar en lo que es la parte binomial. Si tenemos un número complejo, el que llamaremos Z1, de la manera A más B, y otro número complejo, el cual llamaremos Z2, de la manera A2 más B1, para sumarlo o restarlo se restan las partes reales, es decir, el A por un lado, este de rojito, y luego la parte imaginaria, que viene siendo la parte de la B. Por ejemplo, aquí tenemos los dos números complejos que se van a sumar. Primero se
suman las partes reales, que aquí tenemos que es la parte de la A, y luego las partes imaginarias, que es la parte de la B. Se hace el mismo procedimiento con las restas. Aquí tenemos los números reales y los números imaginarios. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero con números ya reales. Bien, aquí tenemos los dos números complejos, al cual llamaremos Z1 y Z2. Igualmente tienen sus números reales y sus números imaginarios. Vamos a realizar el procedimiento que seguimos arriba. Tenemos Z1 más Z2. Vamos a realizar la suma de los números reales, que viene siendo el 2 y el 4. Y le vamos a sumar los números imaginarios, que es el 3i y el 5i. Realizamos las operaciones correspondientes. Tenemos que 2 más 4 es 6 y menos 3 más 5 nos da 2. La suma de números complejos nos dará un nuevo número complejo con su parte real y su parte imaginaria, como tenemos aquí, es la parte real y la parte imaginaria. Y a este nuevo número complejo le llamaron Z3. Bien, ahora vamos a hacer la resta. De igual manera vamos a utilizar estos dos números que tenemos acá. Igual ponemos los números reales y los imaginarios. Realizamos las operaciones que están dentro de los paréntesis y nos da como resultado un nuevo número. Ok, ahora vamos a pasar con la multiplicación. Existen dos formas para realizar la multiplicación, la cual es la forma binómica y la polar. Vamos a ver la forma binómica primero, la cual es, tenemos que multiplicar igualmente los números reales y los imaginarios. Sería 3 por 2 nos va a dar 6, 3 por 4 nos va a dar 12. Se hace lo mismo con el otro, con el 2i, lo vamos a multiplicar por el 2 y por el 4. Realizamos las operaciones, en este caso con los iguales. Primero nos vamos a ir con el 6, lo dejamos igual y nos vamos con los que tienen la i. Aquí vamos a poner un poco de atención, ya que al tener una i al cuadrado, esta vamos a recordar que se va a convertir en una raíz cuadrada. La eliminamos y nos va a dar menos 1. Por tanto, nos va a quedar como un número real y nos quedará solo un menos 8i. Realizamos la operación del 6 con el 8 y queda solito el menos 8i, dándonos como resultado 14 menos 8i. Y así quedaría nuestro resultado, este siendo Z3. La siguiente manera es la forma polar, que realmente es muy sencilla. La forma polar es expresada en el módulo y el argumento. En este caso sería el módulo el 5 y nuestro argumento serían los 30 grados, ya que el módulo lo representaremos en el eje X, en la parte real e imaginaria. El número complejo se podrá representar como un vector que tiene un módulo y un argumento, el cual representaría el ángulo con respecto al eje equivalente. Entonces, este número complejo cualquiera, pues tiene un módulo, el cual ya vimos que era 5, y un argumento que era 30 grados. Y el otro tiene un módulo que es 3 y un argumento que vendrán siendo los 15 grados. Bien, ¿cómo multiplicamos números complejos en forma polar? Pues primero vamos a observar que se multiplican los dos números, vienen siendo los módulos, y los argumentos se van a sumar. Entonces realizamos la operación, que es 5 por 3, y la suma de los argumentos, dándonos
como número complejo 15 con 45 grados. Bien, ahora seguiremos con divisiones de números complejos. Bueno, para dividir lo que tenemos que hacer es quitar la i de abajo, ya que al final nos tiene que quedar un número complejo. Este tendría una i para arriba como un numerador, no como denominador. Para ello vamos a racionalizar. Vamos a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. ¿Y qué conseguimos con esto? Bueno, ahora podríamos aplicar la identidad de notables y decir suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Entonces diríamos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que es 5, y nosotros al tener al cuadrado ya conseguimos quitar la i. Y bien, arriba, pues como anteriormente vimos, solo tenemos que multiplicar el 3 por el 2, el 3 por el 5, el 4 por el 2 y el 4 por el 5. Y lo ponemos arriba. Realizamos las operaciones, primero todas las i, el 6 se pasa igual solito, aquí tenemos la i que nos da 23, y aquí tenemos otro i al cuadrado, recordemos que nos va a dar como menos 1. Entonces sería 20 por menos 1, nos daría menos 20. Pasamos a resolver las respectivas operaciones que están en la parte superior e inferior. Tenemos que 6 menos 20 nos va a dar menos 14 y el 23 sí queda solito. Realizamos la suma de 4 más 25, nos da 29. Y esto lo vamos a dividir en dos partes, ya que estos son diferentes. Nos da menos 14 sobre 29 más 23 sobre 29i. Ahora vamos a pasar a resolverlo por la forma polar. Es realmente muy fácil, ya que como dijimos, aquí tenemos el módulo y el argumento. En este caso vamos a agarrar los argumentos como si fueran exponentes. Pasamos el 8 y el 4 como si fueran la fracción y vamos a restarlos, el 30 y el 10, dándonos como resultado 8 entre 4, 2, y la resta de los argumentos 20, y así es como quedaría este resultado. ¿Qué es un número complejo? Un número complejo siempre es explicado por la siguiente operación: y es igual a la raíz de menos 1. Pero desde que comenzamos a estudiar nos han enseñado que la raíz de menos 1 no existe, por lo que esta operación no está definida como tal en los números complejos, más bien representa un resultado. Lo explicaré poco a poco a continuación. Tenemos un par ordenado 3,2. A los números complejos siempre se les asocia la letra z, por lo que llamaremos este par z1 es igual a 3,2. Esto se traduce a z es igual a b. Los números reales y b en los números reales. Un número complejo es un par ordenado de números reales. ¿Pero por qué cambió su nombre? Tienen una característica diferente, por lo que vamos a graficarlo en un plano cartesiano para verlo. Nuestro plano cartesiano tiene la letra Y en el eje vertical y la letra X en el eje horizontal. Un par ordenado en un plano cartesiano se compone por z es igual a, b, donde a son las abscisas y b las ordenadas. Pero al trabajar con los números complejos, esto cambia. El par ordenado se compone por z es igual a, b, donde a pertenece o es la parte real de z y b es la parte imaginaria de z. Por lo que ahora nuestro plano quedaría de la siguiente forma, teniendo en el eje Y los números imaginarios y en el eje X para los números reales.
Ahora, tenemos 0,1 es igual a i. Esto es una definición, es un valor que se le ha dado a la i. Ahora, a,0 es igual a. Esto vendrá siendo un número real. Significa que siempre que tengamos un par ordenado con 0 detrás sería un número real. Ahora nos dieron y multiplicado por 1. Ahora nos dieron y multiplicado por i. Lo vamos a traducir utilizando las dos definiciones anteriores, que nos da y,0 multiplicado por 0,1. Y esto lo tenemos que resolver, pero ¿cómo vamos a multiplicar dos pares ordenados? Multiplicando el primero por el primero y restándole el segundo por el segundo. Para el segundo término sería multiplicando el primero por el segundo y el segundo por el primero, lo que nos daría 0 menos 0, y más 0. Entonces la y multiplicada por la i es igual a 0, y. Ahora tenemos un par ordenado a, b, que al traducirlo con las dos definiciones anteriores nos queda a,0 multiplicado por 0, b, y esto nos dará como resultado a más bi. Y a partir de ahora, todos los números complejos los podríamos escribir de la siguiente manera. Si nos dan un par ordenado a, b, tendremos a más bi. Por ejemplo, 3 más 2i. ¿Cómo podemos graficarlo o cómo podemos encontrar este punto dentro de un plano cartesiano? El 3 pertenece a los números reales, por lo tanto se colocará en el eje X, y el 2 se coloca en el eje Y porque pertenece a los números imaginarios. Y así obtendremos nuestro punto en el plano cartesiano, que vendrá siendo nuestra par ordenada 3 más 2i. Ahora nos dieron i elevado al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que la i se multiplicó 2 veces. Y ahora, utilizando nuestra definición anterior, que es i es igual a 0,1, vamos a realizar la multiplicación 0,1 por 0,1. Ya sabemos el procedimiento, que es el primero por el primero, el segundo menos el segundo por el segundo. Y para el segundo punto sería el primero por el segundo y el segundo por el primero, que nos daría 0 menos 1, 0 más 0. Y esto nos da como resultado menos 1,0. Recuerden que siempre que tenemos un 0 detrás, en un par ordenado, esto es un número real. Entonces nos queda que i cuadrada es igual a menos 1. Esto suena, ¿no? Y ahora, si nos dan un ejemplo de una ecuación x cuadrada menos 4 es igual a 0, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Cómo obtendríamos el valor de la x? Lo primero que hacemos es despejar. Vamos a despejar el número que lo acompaña, que en este caso es el menos 4, del otro lado de la igualdad con un signo diferente, que sería como resultado x cuadrada es igual a 4. Y ahora tenemos que quitarle ese cuadrado a nuestra x, porque ocupamos una x sola, una x sencilla. ¿Cómo lo haríamos? Pasando el cuadrado del otro lado de la igualdad con superación contraria, que nos daría como resultado x es igual a la raíz de 4. La raíz de 4 sí tiene solución, que nos queda x es igual a 2. Si nos dan una ecuación x cuadrada más 9 es igual a 0, ¿cómo lo resolveríamos? Utilizando la misma metodología que la anterior, que sería despejar, pasando del otro lado de la igualdad el número que la acompaña, que en este caso es el más 9, y nos queda x cuadrada es igual a menos 9. Y ahora hay que retirar el cuadrado de nuestra x y nos queda x es igual a la raíz de menos 9. Pero esto no es una solución, esto no nos da un resultado y no es válido dentro de los reales. Entonces, ¿cómo vamos a resolverla? ¿Cómo podemos hacerlo? Dentro de los números reales ya quedamos que no es posible. Pero Euler definió la ecuación con la que siempre asocian a los números complejos, que sería i es igual a la raíz de menos 1. Y eso podemos entenderlo porque en la operación anterior nos dio i cuadrada es igual a menos 1.
Si lo despejas te da y es igual a la raíz de menos 1. Esto es un resultado y esto nos explica por qué se utiliza de esta forma. Y ahora, ¿cómo vamos a resolver nuestra ecuación? Llevamos al resultado que x es igual a la raíz de menos 9. ¿Cómo podemos darle un valor en específico? Sería utilizando los números complejos. ¿Y cómo haríamos esto? Vamos a separar el número negativo de nuestra raíz. ¿Cómo? Poniendo la raíz de menos 1 multiplicado por la raíz del número que nos dan, que en este caso es 9. 9 sí tiene un valor en específico, que en este caso sería 3. Y sabemos que la raíz de menos 1 es igual a i. Por lo tanto, esto nos da a 3 multiplicado por i, que sabemos que significa 3 multiplicado por la raíz de menos 1. Ahora tenemos otro ejemplo, que sería x cuadrada más 16 es igual a 0. Despejamos de la misma manera, nos queda x cuadrada es igual a menos 16, despejamos el cuadrado y nos queda x es igual a la raíz de menos 16. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que lo anterior, vamos a separar el número negativo de nuestra raíz multiplicado por el número que ya nos dan, igual con raíz. Entonces nos queda la raíz de menos 1 multiplicado por la raíz de 16. La raíz de 16 es 4 y la raíz de menos 1 es i. Entonces nos queda 16i. Y ahora tenemos otro ejemplo diferente, donde nos da x cuadrada menos 2x más 5 es igual a 0. Esto lo podemos resolver por medio de la fórmula general, donde x cuadrada va a ser a, 2 va a ser b y 5 va a ser c. Y simplemente lo sustituimos dentro de la fórmula. Ahora, al realizar las operaciones nos queda menos 2 más menos la raíz de menos 16 sobre 2. Ahora, la raíz de menos 16 tenemos que hacer el mismo procedimiento que hemos hecho en los ejemplos anteriores, que sería separar el número negativo multiplicado por el número que ya nos da. Es la misma operación. Sabemos que la raíz de 16 es igual a 4 y la raíz de menos 1 es igual a i. Entonces nos queda menos 2 más menos 4i sobre 2. Y a partir de esta operación nos arroja dos resultados por el más menos, que nos queda x1 es igual a 1 más 2i y x2 es 1 menos 2i. Y sería todo. En conclusión, tenemos que en general los números complejos son importantes en nuestra carrera de estudiante, ya que sirven para resolver distintos problemas que se nos planteen a lo largo del camino de cada estudiante, y mejor aún si quieres lograr alguna carrera dedicada a la matemática. En conclusión, se puede mencionar que los números complejos son la combinación de números reales con números imaginarios, los cuales nos dan la oportunidad de efectuar operaciones para obtener resultados que pueden que sean difíciles de inferir en una operación aritmética básica.